Quiero pedirte que me acompañes con tu Biblia a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Voy a leer una de las historias que más he disfrutado. Creo es de esas historias que Dios me ha hablado tanto y me ha hecho entender una gracia impensable, una gracia inmerecida. Creo que son de esas historias donde uno puede ver el corazón de Jesús derritiéndose de amor por sus hijos, por nosotros, por su pueblo. Esta es la historia mejor conocida como la mujer samaritana. Y quiero contarte un poquito el contexto de lo que a continuación vamos a leer, porque es fundamental. Había una disputa muy fuerte entre judíos y samaritanos. No se toleraban, no se llevaban bien, se odiaban. Los judíos veían con una mirada mal sobre los samaritanos. Los samaritanos, por consiguiente, también sobre los judíos. Los samaritanos eran descendientes judíos y en su gran mayoría eran judíos desterrados y expulsados de la comunidad judía. Había judíos que se habían rebelado contra Dios, rebelado contra la ley mosaica, rebelado contra los mandamientos y principios que Dios habló a Moisés. Había judíos que habían cometido crímenes, que habían matado, habían robado, habían hecho cosas injustas y eran desterrados, expulsados de la comunidad judía y se iban a un lugar llamado Samaria. Se le conocía como los samaritanos. Para ir a cierto lugar, los judíos, en lugar de atravesar la ciudad que quedaba más corto, menos tiempo, rodeaban Samaria y no les importaba caminar más kilómetros o estar más tiempo para poder llegar a una ciudad, pero el objetivo era no pasar por Samaria. Había una disputa, un pleitazo entre samaritanos y judíos. Y en esta disputa, en este pleito, Jesús, dice la Biblia en el versículo 3 de Juan capítulo 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. O sea, le era necesario. Cuando la Biblia hace este señalamiento, denota que le era necesario, es porque realmente en Jesús había un propósito por el cual tenía sí o sí que pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, menciona la Biblia. En un horario más entendible eran las 12 del mediodía. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? O sea, el contexto que te acabo de mencionar era un contexto de pleito, de lucha. Y viene Jesús, se pone junto a un pozo, viene una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dice: mujer, dame de beber. La mujer, sorprendida, le dice: ¿cómo tú, siendo judío, conociendo el contexto, me pides tú de beber, me pides agua? Versículo 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Agua viva, me encanta, porque todo lo que Jesús hace y da tiene que ver con vida. Versículo 11, la mujer le dijo al Señor: no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? O sea, Jesús le está hablando en un ambiente espiritual, está hablando un idioma espiritual, y la mujer está hablando un idioma terrenal con lo que tiene o con lo que hay frente a ella. Dice: ¿y dónde vas a sacar el agua si no tienes con qué? No, tú me la estás pidiendo a mí. Y Jesús le vuelve a contestar en el versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle el pozo. ¿De dónde pues tienes agua? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados?
Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Nuevamente Jesús, en un ambiente espiritual, en un ambiente de eternidad, le está diciendo a la mujer: cualquiera que bebe agua de este pozo va a tener otra vez sed, va a volver a tener sed, pero del agua que yo le doy será tan satisfactoria que nunca más su espíritu, su alma quedará insatisfecho. Al contrario, saldrá agua, saldrán ríos de su interior, y estos saltarán, dice la Biblia, a una vida eterna. Jesús haciendo mención al Espíritu Santo y a su obra en nosotros. Versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. Te lo acabo de mencionar. La mujer, versículo 15, le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer no quería regresar nuevamente a sacar agua. La mujer no quería hacer el esfuerzo de venir otro día para sacar agua. Por eso estaba interesada en esa agua. Y Jesús le responde y le dice: sí, sí te la doy, pero quiero que vayas y traigas a tu marido, y cuando estén yo se las entrego. Y la mujer respondió: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Es una confrontación muy fuerte. Es una exhortación contra el pecado, la inmoralidad y la conducta hacia una persona. Ahora, presta atención. No es Dios, no es Jesús, que es Dios, juzgando o recriminando a la mujer, ni tampoco sus palabras tienen que ver con un acto de repudio, de menosprecio. Para nada. Jesús, en su corazón bondadoso, amoroso, exhorta y saca a flote una verdad, un pecado, con el único fin de que la mujer pueda ser salvada, pueda ser restaurada, pueda ser usada por él mismo. Y esto es interesante porque Jesús le dice a la mujer: yo te doy de esta agua, pero quiero que vayas a casa, traigas a tu marido y se la doy. Y la mujer dice: no tengo marido. Jesús dice: bien has dicho, porque 5 maridos han pasado por tu casa y ninguno ha sido tu marido, y con el que estás tampoco lo es. Pocas palabras lo que Jesús le estaba dando a entender a ella: que era una robamaridos, era una adúltera, se metía con los maridos de alguien más. Ahora, en la sociedad y en ese entonces, como quizá hoy, es quizá de los actos morales más aberrantes, más señalados y más juzgados en la sociedad. Pero Jesús no viene a hacer esto. Jesús viene a salvar lo que se había perdido. Jesús viene a rescatar las ovejas perdidas. Y si nos vamos un poquito a contexto, quiero pensar que esta mujer tenía orígenes judíos, porque recién te comenté que los samaritanos, muchos de ellos eran descendientes judíos que se habían rebelado contra Dios. Pero me encanta de Jesús que viene a restaurar, a restituir y a salvar lo que se había perdido. Versículo 19: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Al ser expuesta, al sacar a la luz la verdad, ella puede ver en Jesús algo espiritualmente muchísimo más fuerte. Y por eso le dice: me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, no hablaré de la mujer, no hablaré tampoco de su acto, porque al final del día, cuando uno se encuentra con Jesús, uno tiene la opción de cambiar esa vida o bien rechazar a Jesús. Y como se ve el contexto, esta mujer aceptó a Jesús. Tanto fue que en cuestión de horas se terminó convirtiendo en una evangelista, en una misionera. Y más adelante te diré por qué. Pero en este momento, al ser confrontada con su realidad, al ser confrontada con su pecado, ella reconoce en Jesús una unción, un espíritu mayor que en cualquier otro.
Por eso le dice: me parece que tú eres un profeta. Y ella responde espiritualmente o religiosamente: nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. O sea, pasó de un pecado que ella había sido o había sacado a un problema espiritual de adoración. Y ahí me quiero meter, yo quiero quedarme en eso. Versículo 21 dice: Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. O sea, Jesús está derribando todo argumento religioso, toda tradición que se había estipulado con respecto a la adoración. Jesús viene y le dice: mujer, ha llegado la hora que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. No estaba mintiendo Jesús, la salvación estaba en Jesús y Jesús provenía de los judíos. Mas la hora viene, aquí quiero quedarme, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, Jesús le está revelando una verdad tan impresionante, tan fascinante con respecto a la forma de adorar al Padre. Jesús, ante una mujer con un pasado y quizá presente dudoso y malo, le está revelando la forma en la que Dios se agrada al ser adorado, o la forma en la que se supone la gente nosotros tenemos que adorar a Dios. Y dice esto: mas la hora viene cuando los verdaderos, di conmigo, verdaderos. Eso me lleva a pensar que puede haber falsos adoradores. O sea, hay dos tipos de personas en una iglesia, o dos tipos de seguidores a Jesús: los verdaderos adoradores o los falsos adoradores. Los verdaderos son aquellos que lo hacen en espíritu y en verdad. Y aquí Jesús muestra o revela un dolor trágico al corazón del Padre. Dice: porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y si el Padre está buscando, es porque quizá no ha encontrado. Y me encantaría pensar que en Comunidad Vida ha encontrado hombres y mujeres que se propusieron en el corazón adorar en espíritu y en verdad a Dios. Versículo 24: Dios es espíritu y los que le quieran adorar en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Deuteronomios capítulo 6 nos menciona cómo es que Dios había estipulado a Moisés que el pueblo tenía que amar, tenía que adorar y tenía que servir a Dios. Literalmente, Deuteronomios capítulo 6 versículo 5 dice: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En pocas palabras, no se trata de adorar a Dios a mi manera. No se trata de amar a Dios a mi manera, ni tampoco se trata de servir a Dios a mi manera. Esta frase de yo amo a mi manera es una justificación para no adorar a Dios como Él mismo ha estipulado ser adorado. Y quiero que me prestes toda la atención posible, porque muchas veces hemos fracasado en adorar a Dios porque lo hemos hecho a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro pensar. Hay algunos que justifican su forma de amar diciendo esto: es que yo amo a mi manera, yo adoro a mi manera, yo sirvo a mi manera. Y la Biblia me enseña que tiene que ser adorado, amado, servido a la manera que Él estipuló y no a mi manera. Hay una canción, por cierto, que se llama A mi manera. Y esta forma de expresar amor justifica muchas veces un amor incorrecto que tenemos hacia Dios, o una adoración incorrecta hacia Dios. Así es que nuestra adoración la adoración a Dios no tiene que ser a nuestra manera, ni mucho menos a nuestra forma. Tiene que ser como Jesús le dijo a la mujer samaritana: tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad.
Nuestra adoración a Dios es dirigida por nuestro amor a Dios. Y en pocas palabras, cuando amamos, adoramos. Y cuando adoramos es porque amamos. Si yo amo, adoro. Y si estoy adorando es porque amo. Entonces, amar y adorar se conjuga, se relaciona en un acto de fe que se supone tú y yo debemos tener para con Dios. Y dentro de las formas de amar a Dios hay algo que me gusta mucho. Dice: amarás a Dios con todas tus fuerzas. En hebreo significa en totalidad, sin reservas, sin condición. Es hacer y dar todo por y para Dios. O sea, Dios pide que nosotros le amemos y le adoremos en totalidad, sin reservas, sin condición, sin reservarnos nada. Que cuando vengas a la iglesia digas: me voy a dar con todo, voy a cantar con todo, voy a saltar hasta agotarme, voy a cantar hasta que la boca se me cierre. Eso es no reservarse nada. Y a mí me preocupa algo. Yo quiero ser muy honesto y franco con ustedes, porque Jesús también viene y nos dice en Marcos 12:30: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Este es el principal mandamiento. Y si yo decido amar a Dios de la forma en la que la Biblia dice que tengo que amar, entonces mi adoración tiene que ser con todo. Tiene que ser con todo. Ahora, retomando lo que Jesús le dijo a la mujer, tiene que ser una adoración en espíritu y en... ¿Qué es en espíritu? En espíritu tiene que ver en una devoción absoluta a Dios. Tiene que ser con un corazón recto, íntegro, completo, honesto. Quiere decir que yo en mi ser interior no tengo dualidades, no tengo no tengo otras prioridades. Mi prioridad es Dios. Y eso se ve manifestado en una pasión desbordante, en una pasión como desbordante. Ahora, yo estaba escuchando hace tiempo que México es uno de los países más apasionantes y más apasionados con respecto a muchas actividades. Tú ve a un partido de fútbol, el que tú quieras, aunque sean los equipos más malos de la temporada, vas a encontrar gente desgarrando gargantas, desgarrando pechos, gritando, porque hay una pasión tan grande que la única forma de sacar esa pasión es gritando, corriendo, saltando. Y la Biblia me enseña que yo adorar a Dios tiene que ser de la misma forma: desgarrar, brincar, apasionarme, dar todo, con todo el corazón, toda la mente, toda el alma, todas las fuerzas. Pero también me dice que una adoración correcta tiene que ser en verdad, es decir, tiene que estar fundamentada en la verdad de la palabra. Yo adoro con una pasión, pero también una adoración centrada de lo que sé con respecto a lo que he aprendido de Dios. No es lo mismo adorar a Dios sin conocerle que adorar a Dios conociéndole. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que no conocía a Dios, por eso se le hizo bien fácil hacer un becerro de oro. Y cuando tenía el becerro de oro, dijo: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de esclavitud. Y le empezaron a cantar, se empezaron a presentar ofrendas y sacrificios, porque estaban adorando un Dios que no conocía. Entonces, la adoración correcta a Dios tiene que ser una adoración desbordada en pasión, en entrega, en hechos, en acciones, pero una adoración centrada y fundamentada en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué adoro a Dios? Porque conozco a Dios, porque sé quién es Dios, porque sé que le agrada a Dios, porque conozco el corazón de Dios. Y esto, quiero llegar a esta conclusión. Dice esta conclusión: adorar en espíritu sin verdad. Presta atención: adorar en espíritu sin verdad me conduce a una experiencia emocional
y hasta cierto punto superficial. Tan pronto se acaba la emoción, tan pronto se acaba el fervor, se acaba también la adoración. Adorar en espíritu pero sin verdad me lleva o corro el riesgo a hacerlo mediante una experiencia emocional, una experiencia sensorial, superficial, que cuando la emoción acaba, la adoración también. Ahora, adorarlo en verdad pero sin espíritu me lleva a tener una actitud seca, sin pasión, y que me puede conducir a la religiosidad o al legalismo. ¿Por qué? Porque hay gente que sabe mucha Biblia, que sabe mucho de Dios, pero es tan apática, es tan cerrada, que cuando están en la adoración o en la alabanza, o cuando se trata de dar sus vidas, están así. Y parece que no hay pasión, no hay fuego, no hay espíritu en ellos. Saben mucho, pero su corazón está muy apagado. Esa es gente que tiene la verdad, pero no tiene un corazón, un espíritu fervoroso, apasionado, lleno de fuego por Dios. ¿Ves lo que le dice Pablo a Timoteo? Timoteo, aviva el fuego, el don que fue puesto en ti, o sea, la pasión, la llama. No dejes que se apague. Sé un hombre apasionado. Pelea, sube, baja, haz, levanta las manos, predica, haz con pasión, pero combinado con una verdad revelada. No es lo mismo amar a Dios sin conocerle, adorar a Dios sin conocerle, que adorar a Dios porque le conoces. ¿Por qué le adoras? Porque lo conozco, porque es bueno, bondadoso, misericordioso. Jesús nos mostró un amor que hemos conocido como el amor ágape, o lo hemos aprendido como amor ágape, y un poco más entendible. Jesús no vino a mostrarnos un amor emocionalista o sensorial. No. Jesús tampoco nos dijo desde el cielo: a toda la raza humana los amo, besos a todos, que Dios les bendiga. No, porque es bien fácil de este lado decir a todos te amo y a todos dando besos, ¿sí? Y Jesús no tenía un amor emocional ni tampoco sensorial. Jesús tenía un amor sacrificial. Un amor que no solo estaba impregnado en palabras, sino también en hechos, en acciones. Tanto fue que dice Filipenses que dejó el cielo, se despojó de su divinidad. O sea, todo ese acto fue por una razón: amor. Dejó todo y vino a nacer entre nosotros para llevar una vida sin pecado y subir a una cruz como el peor de los pecadores. O sea, el amor que tuvo hacia nosotros se vio manifestado en acciones, en hechos, en algo tangible como fue la cruz. Por eso Romanos dice: y en esto muestra su amor para cada uno de nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de la forma en la que Él nos amó, espera y desea que también nosotros le amemos, no solo de palabras, no solo de pensamientos. Jesús sabe que le amo. No, Él quiere que nuestras vidas se determinen, se accionen, amarlo con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, y se ve materializado en actos de adoración, en actos de: cuanto más sé de Dios, cuanto más conozco de Dios porque leo su palabra, más lo quiero adorar. Cuanto más lo adoro, más quiero conocerlo. Cuanto más le conozco, más quiero. Y esto es sin fin. Este es un juego de palabras sin fin. Cuanto más sé de Dios, más lo aprecio, más lo amo. Y cuanto más lo amo, más lo quiero adorar. Y entre más lo quiero adorar, más quiero conocerlo. Y entre más lo conozco, más lo quiero adorar. ¿A qué voy? Y yo quiero que Comunidad Vida, que tú que me ves, los que estamos acá, comenzando por mí, claro, podamos amar a Dios adorándolo de una forma extravagante, de una forma espiritual, pero también de una forma conociendo la verdad. Así es que para que yo pueda unificar
espiritualidad y verdad, tengo que desbordarme en pasión por Él. Y la pasión se ve manifestada en hechos, pero también tengo que conocer más de Dios a través de la palabra. ¿Sabes? Me pesa, duele saber y ver que no adoramos con tanta pasión. Porque cuando estábamos en el mundo, noches enteras nos la pasábamos bailando, cantando. Y cuando estamos aquí en la iglesia no aguantamos unos minutos para cantarle, para adorarle. Nos pesa levantar las manos, nos pesa ponernos de pie. Me tocó ir a varias veces a un partido de fútbol. Híjoles, imagínate un mundial, está tu selección, la selección mexicana en la final, minuto 92, y México mete un gol. Ese día te quedas sin voz, sin garganta, y capaz y corres el riesgo de que la presión arterial se te suba hasta el cielo, te dé un infarto y dices, valió la pena. Y por Dios no eres capaz de hacer lo mismo. No hay pasión, no hay fuego. Quizás será porque no estamos conociendo al Dios de nuestros padres. Y eso pesa. Eso pesa. Porque diría mi abuelo, no estás frente a un palo, no estás frente a una pieza de madera, estás frente al Dios todopoderoso, al que hizo los cielos y la tierra, al que acomodó, niveló las montañas, metió los mares en sus cauces, aquel que nos formó, que nos sanó, que nos levantó. O sea, no estás frente a cualquiera. Y nos cuesta trabajo adorar. ¿Sabes? David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo creo porque era un adorador. Imagínate, están llevando el arca del pacto a la ciudad de David. Y va danzando, va saltando, va gritando. Imagínate la euforia, el éxtasis. Imagínate la alegría, el gozo, que de un momento a otro estaba danzando sin ropa. Dice la Biblia que se le veían las pompas. Y su esposa Mical, hija de Saúl, dijo: David, no te da vergüenza, el pueblo te está viendo cómo te estás ridiculizando. Y ¿sabes qué dijo? No me importa lo que el pueblo piense, por causa de él yo me haré más vil, y si me han de criticar por tirarme al piso, que lo hagan. Pasión es lo que desata el favor de Dios. Pasión es lo que conmueve el corazón de Dios. Cuando yo me paro aquí a predicar, lo hago con tanta pasión, no porque tú quizá lo merezcas, sino porque Dios merece pararme acá y dar todo, porque lo hago por Él. Dan ganas no venir. Hoy no tenía ganas de venir. Domingos no dan ganas, pero cada vez que recuerdo lo que Él es, lo que Él hizo por mí, lo que Él sigue haciendo, no puedo parar mi adoración por Él. Y David lo sabía. Me encanta ese jovencito que no esperaba que tuvieran músicos. Él creó instrumentos. No me gustó la adoración. No me gustó la alabanza, como que la misma canción. Cuando entendemos que se trata de Él, uno tiene que derribar derretir su corazón por Él. Belén pertenece a Jerusalén. Jerusalén fue la ciudad de David. Allí David fue ungido como rey de Israel. También allí David trajo el arca del pacto. Y por último, Jesús nació en Belén, en un humilde pesebre. Así que era justificable que se adorara en Jerusalén. Pero qué injusto sería si hasta el día de hoy hiciera eso. ¿Quién iría a Israel a adorar? De nosotros nadie. 2, 3 bendecidos tomarían un vuelo y se... Pero me encanta porque Jesús a una pecadora, a una floja, a una mujer que venía literalmente del acto de pecado, Jesús, dice la Biblia, y le era necesario
pasar por Samaria. Y a esa mujer le dijo: mira, hija, no sé si lo has entendido o no, pero va a llegar el día que no será ni en este monte ni en Jerusalén. Dios abrirá los cielos y donde sea que Él esté será buen momento para adorarle. Sea que esté en el coche, será excelente para adorarle. Sea que esté en la casa, será un momento extraordinario para adorarle. Pero Jesús deja las bases de una adoración que busca el Padre. Dice, pero quiere que el Padre, que le adoren con pasión, con espíritu. El Espíritu mueve las cosas. Cuando el Espíritu se va, el cuerpo está muerto, inerte. El Espíritu mueve las cosas, se apasiona, pero con conocimiento de quién es Dios. Porque no es lo mismo adorar por cantar, es adorar a quien yo conozco, a quien yo sé por su palabra. ¿Sabes? Temo que la iglesia, si no es que ya está y no está, terminemos convirtiéndonos en adoradores de la adoración y no adoradores de Dios. ¿Quiénes son esos adoradores de la adoración? Aquellos que solamente adoran la adoración. Hoy se sintió padrísimo. Wow, no, la nota. Yo vi una serie o una película en Netflix de una iglesia que tenía músicos de color, negritos, y tienen un timbre de voz increíble. Y cada vez que alguien tocaba o cantaba una nota más alta que la anterior, todos festejaban. Y parece que las notas altas es el éxtasis, la emoción. Y yo dije, hemos llegado a ese punto, porque nos hemos convertido en adoradores de la adoración y no adoradores de Dios. Estuvo padre la alabanza, qué chido. No, no me gustó. No, a mí me encanta más Marcos Brunet. No, a mí me gusta más Elevation Worship. No, a mí me gusta más Betel. No, a mí me gusta. Y uno empieza como que a idolatrar la música en lugar de usarla para adorar a Dios. Hay un adorador que a mí me encanta. Me encanta, es de mis preferidos. Si algún día me quieres regalar algo, tienes que llevarme a sus conciertos. Se llama Marco Barrientos. ¿Por qué dije Mario? Marco Barrientos. Y él, me encanta su música porque logró combinar una pasión con una verdad revelada de lo que es Jesús. Tú vas a sus conciertos, yo he tenido la oportunidad de estar en sus conciertos, y ese compa no se reserva nada, no se reserva nada, con todo adora. O sea, hasta, como se dice, no sé si vulgar o no vulgarmente, hasta la gota gorda, o sea, todo, su camisa empapada, una pasión. Pero su música, su letra tiene que ver con lo que es Dios, con lo que es Jesús. Es una adoración en espíritu y en verdad. Y esa adoración provoca salvación. ¿Por qué lo digo? Porque tú puedes leer la historia de la mujer samaritana que llegó, entró a la ciudad y fue la primera evangelista, misionera, apóstola de la comunidad. Y llegaba y le decía a los colonos: hey, vi a alguien que me dijo todo, es un profeta. Y los hombres de la ciudad salieron a donde estaba Jesús. Y dice la Biblia que los hombres de la ciudad se sentaron con Jesús y le decían: ahora creemos por lo que dices, ya no tanto por la mujer. Y le rogaron a Jesús que se quedara más días. ¿Sabías que el objetivo de Dios sobre la humanidad es la adoración a Dios? Por eso predicamos el evangelio, para que la gente adore a Dios. El objetivo de Dios sobre la humanidad es la adoración a Dios. Dios nos creó para adorarle. Por eso hay tantos misioneros regados en el mundo, porque el objetivo de ellos es hablarles de Jesús para que adoren a Jesús. Por eso hay pastores, para guiar a la gente a adorar a Jesús. Por eso hay apóstoles, porque el objetivo de Dios sobre la humanidad es la adoración. Pero no vendrá una adoración genuina, una adoración llena de espíritu y verdad, si
no tenemos un encuentro personal con Jesús. Dice la Biblia que iba Saulo camino a Damasco y una luz le resplandeció y cayó a tierra. Y hay una conversación entre Jesús y Saulo. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hechos 9, versículo 4. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y dijo Jesús: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué hacer. Con un encuentro con Jesús, su vida fue diferente. Pablo fue un gran apóstol. Pablo fue un gran evangelista, fue un gran misionero, fue un gran siervo, un gran apóstol, un gran discípulo. Pero por encima de todo eso, Pablo fue un gran adorador. Fue un gran adorador. ¿Sabes por qué? Porque Pablo adoraba cuando estaba bien y también cuando no estaba bien. Pablo adoraba cuando estaba sano y cuando estaba enfermo. Los verdaderos adoradores, los apasionados por Dios, los que han conocido a Dios por medio de su palabra, le adoran teniendo todo y teniendo nada. Adoran estando enfermos y estando sanos. Adoran teniendo un recurso económico y también cuando no se tiene nada, porque su adoración no radica en lo que tienen o están. Su adoración radica en lo que han conocido de Dios. Uno adora en función a lo que ha conocido de Dios. Y Pablo había conocido a Jesús. Pablo había tenido un encuentro personal con Jesús. Y cuando conoció a Jesús, cuando se dio cuenta que él era un perseguidor, era un homicida, era un malo contra la iglesia, porque él pensaba que estaba adorando a Dios matando cristianos. Él pensaba que hacía lo correcto en la religión judía. Él pensaba en su mentalidad farisea. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, su vida cambió. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, no adoras igual. Cuando tienes un encuentro con Jesús, no te quedas callado. Cuando tienes un encuentro con Jesús, créeme que vas a tener más para dar más. Porque cuando tienes un encuentro con Jesús, dices: ¿por qué no tengo más fuerzas? ¿Por qué no tarda más? ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque un encuentro con Jesús te cambia la vida. Y Pablo lo sabía. Era el punto tal que Pablo, después de predicar el evangelio, lo agarraron, lo llevaron preso, le metieron una paliza, lo golpearon. Dice la Biblia en Hechos capítulo 16, versículo 23: después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel. O sea, le pegaron, lo azotaron. Y después de haberlo azotado, lo metieron a la cárcel, el cual recibió el mandato que lo metieran al calabozo de más adentro, y le aseguraron los pies en el cepo. O sea, Pablo con las heridas, con el cuerpo lacerado, rozando el barro, rozando la suciedad, fue encarcelado y le pusieron grilletes en las manos, en los pies. Se cree que la cárcel o el calabozo tenía una altura de 1 metro aproximadamente. O sea, estaban los reos así, con las manos literalmente esclavas, con los pies y los grilletes. No podía moverse. Y esta era la posición de Pablo y Silas. El barro entre sus heridas. En esa posición se hacían sus necesidades. O imagínate, puedes ver el cuadro en medio de la nada, en medio del quebranto, en medio del sufrimiento, del calabozo, de la peste. No se quejó. Eso me enseña mucho. No se quejó. No dijo: ¿por qué a mí? ¿Por qué si soy un discípulo? ¿Por qué yo? Si soy un apóstol, ¿por qué a mí? No se quejó. No dijo: yo predico y ¿por qué me pagan así? No, 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 no. Él no es de esos. Dice la Biblia que a medianoche
Pero a medianoche, Pablo y Silas, orando, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. A medianoche, yo creo que le dijo Silas: ¿te entonas tú y yo te sigo? No, Pablo, tú eres más entonado que yo. A medianoche, con las heridas abiertas, el cuerpo lacerado, la popó, la pipí, el barro, la peste, a medianoche levantaban sus manos y no sé qué canción cantaban, no lo sé, pero me encanta poner letras a esa melodía. Me encantaría pensar que su canción era: Cristo, yo te amo, Cristo, yo te amo. Porque un encuentro con Jesús, además de que te cambia la vida, te redirecciona a adorar correctamente a Jesús. Dice la Biblia que adoraron. Creo que Dios no está buscando empresarios ni evangelistas. Creo que Dios está buscando adoradores. Yo siempre pensé, quizá creí que Dios andaba buscando músicos, servidores. No. En función a lo que Jesús le dijo a la mujer, le dijo: porque el Padre busca adoradores que le canten, que le sirvan, que le amen con tanta pasión, pero también que le conozcan, que sepan a quién adoran. Yo no sé si esta iglesia llegará a ser una iglesia de miles, ni tampoco sé si tendrá escuelas, universidades, hospitales. Es mi sueño, no lo sé, pero me encantaría pensar y saber que Comunidad Vida será una iglesia que adora a Dios en espíritu y en verdad. Usted sabe la historia. La cárcel se rompió, se abrieron las rejas, porque eso pasa cuando hay adoraciones genuinas. El carcelero aceptó a Jesús, su familia aceptaron a Jesús. Se comenzó a reunir un grupo de personas en la casa del carcelero, que después fue la iglesia de los Filipos. Porque cuando hay adoradores verdaderos, hay extensión del reino, hay predicación de la palabra, hay salvación, hay sanidad. Y muchos de nosotros queremos que primero Dios me sane y me salve y después le adoro, cuando la Biblia me enseña que se adora primero y después se salva, después se sana. La Biblia me enseña que Dios está buscando adoradores que pongan su mirada, pongan su pasión en Él. Y yo deseo que tú seas una iglesia apasionada por Dios. Dios está buscando adoradores. Tú puedes leer los primeros capítulos y versículos de Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella. Y no dijeron: venimos a pedirle, venimos a que me sane, venimos a que me prospere. Ese evangelio de la prosperidad nos ha causado tanto daño. Ese evangelio que rebaja el verdadero. Los magos no dijeron: venimos a que nos cambie y nos cambie el estatus de vida. No, venimos a adorarle. No dijeron: venimos a que me decrete, me declare abundante. No, venimos a adorarle. Si esa fuera nuestra mentalidad, la vida sería diferente. La vida de nosotros sería completamente diferente. La mujer le dijo: nuestros padres adoraron en este monte. Versículo 20. La tradición muchos años nos dijo cómo adorar. La religión me dijo cómo adorar. No, tiene que ser ahí. No, tiene que ser con X instrumentos. Yo me acuerdo que cuando yo crecí en una iglesia, yo quería tocar batería y me dijo: no, porque eso es del diablo. La guitarra también, el bajo también. Entonces, ¿qué es de Dios? El órgano, me decían.
la religión, la tradición siempre dirá cómo adorarse, cómo adorar. Pero me encanta de Jesús porque Él dijo: pero mujer, vendrá el día que ni en este monte ni en Jerusalén se va a adorar. Se va a adorar donde Dios esté. Si Dios está en tu casa, adórale. Si Dios está en tu coche, adórale. Si Dios está en tu oficina, adórale. Si Dios está en Comunidad Vida, no vengas cansado. Y aunque vengas cansado, deja el cansancio afuera y di: voy a dar todo. Voy a cantar como nunca. Voy a levantar las manos como nunca. Voy a saltar como desesperado. Yo me acuerdo que cuando íbamos a los congresos de jóvenes y empezaban los conciertos, yo no tenía dinero o recurso para estar en el auditorio, porque antes era más caro el auditorio. Me iba con un amigo, con George, nos íbamos a la carpa. Estaba en la explanada donde ahora es la zona gastronómica. Yo me acuerdo que siendo muy adolescente corríamos al altar, desesperados por Dios. Nos tirábamos a las sillas, en el piso, y no queríamos irnos. Y no estoy diciendo que seamos mejores. Quizá el no tener nada me orilló a buscarlo al que lo tenía todo. Nos íbamos a predicar a las calles, nos subíamos a los carros. Yo me subía al carro a predicar y no tenía para el pasaje, y Dios hizo cosas extraordinarias. Desesperados por Dios. Y cuando yo vine aquí, le dije: Dios, solo quiero una cosa: que si vas a levantar una iglesia, sea la iglesia que más te va a adorar, más te va a amar, dará todo por ti. Así es que no sé si seamos miles, ni tampoco sé si vamos a tener auditorios grandes, pero lo que sí deseo y espero es que seamos una iglesia que adora a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas nuestras fuerzas. Él lo merece. Y quiero invitarte: ¿qué te parece si cerramos este tiempo con la oportunidad de adorarle? Quiero pedirte que te pongas de pie. Ahí en casa, los que nos están viendo, igual si gustan ponerse de pie, vamos a adorar. ¿Qué te parece? A mí me encanta porque la adoración refleja el amor que tengo por Dios. Cuanto yo amo, más adoro. Y dice la Biblia en Salmos 91: por cuanto en mí pusiste tu amor. En otras palabras, por cuanto me demostraste cuánto me amabas a través de tu adoración, a través de tu servicio. Por cuanto pusiste tu amor en mí, yo te voy a librar, te pondré en alto. Por cuanto decidiste conocer mi nombre. ¿Qué es conocer el nombre de Dios? Meditar en su palabra, meditar en lo que Él dijo, en lo que Él enseñó. Y estas palabras las repetirás al entrar y al salir, y las hablarás a tus hijos y las hablarás a tus nietos. Y estas palabras estarán en los lindeles de tu casa, estarán en las repisas de tu refri. Estas palabras, o sea, ¿qué está diciendo? Por cuanto decides conocer a Dios por medio de la palabra, me invocarás y te voy a responder, y estaré contigo en la angustia. Te libraré y te mostraré mi salvación. ¿Qué te parece si cerramos esta reunión ya adorando con todo el corazón? ¿Sí? Ahora uno puede decir: pero pastor, estoy mal, estoy en pecado. Dios le habló a la mujer acerca de cómo adorar cuando ella recién venía de un acto de pecado. Ve que si no es grande la gracia. O sea, venía de pecar. Mismo Jesús le dijo: con el que hoy despertaste no es tu esposo, no es tu esposo. Así es que inclina tu rostro, vamos a adorar. Esta es la oportunidad que Dios nos da de adorar en espíritu y en verdad, de abrir el corazón.
pero también sustentado en lo que Él es. La gente te va a criticar. La gente va a hablar de ti. ¿Sabes cuánta gente no nos escribe en las redes? Pero que eso no te limite a adorar a Dios con todo tu corazón. Que la gente hace eso, hablar. Pero hoy tú tienes la oportunidad de adorar. Así es que vamos a levantar nuestra voz. Te amamos. Has sido tan bueno conmigo. Cristo, yo te amo. Me has perdonado mis pecados. Me has salvado. Fuiste por mí a donde me encontraba. Yo no fui a ti, fuiste tú por mí. Cristo, yo te amo, Jesús, te amo. Vamos, vamos, levanta tu voz. Cristo, yo te vamos, vamos a decirle te amo. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Se adora a Dios cuando se tiene todo, pero también se adora cuando se tiene nada. Se adora a Dios cuando se está sano, pero también cuando se está enfermo. Porque mi adoración no radica en lo que estoy teniendo, pasando, viviendo. Mi adoración radica en lo que Él hizo en la cruz por mí. Mi adoración no radica de que si estoy sano adoro. No, 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 mi adoración no radica tampoco de que si lo tengo todo, no. Mi adoración radica en que Él me amó primero, en que Él fue a la cruz por mí. ¿Dónde estaría sin ti? ¿Dónde estaría sin ti? ¿Dónde estaría sin ti? Vamos, vamos, dile. Si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama. Te amamos, Jesús. Dejaste el cielo para habitar, dejaste el cielo para tomar mi pecado. Dejaste el cielo para encontrarte conmigo. Dejaste el cielo para habitar entre nosotros. Dejaste el cielo para salvarme. Dejaste el cielo para perdonarme. Y no sé ¿Dónde estaría Mario si no te hubiera conocido? ¿Dónde estaría Mario si no te hubiera conocido? Vamos, vamos. Este es el momento. Este es el momento donde tú adoras. Cuando lo tienes todo y cuando tienes nada. Si estás en casa y estás enfermo, este es el momento donde le dices:
Oro en esta tarde para que tu presencia Yo te siga cautivando nuestros corazones. Oro en esta tarde, Dios, para que tu presencia cautive más nuestras vidas. Y que puedas encontrar en nosotros hombres y mujeres que puedan, sepan y deban adorarte en espíritu y en verdad. Oro en el nombre de Jesús para que el corazón de cada uno de nosotros no solo esté en un ambiente emocional, sino también consciente de lo que tú eres, de lo que tú haces. Que podamos estar apasionados por ti, pero al mismo tiempo que podamos conocerte en función a lo que tu palabra dice. Que podamos conocer al Dios de las Escrituras, no al Dios que me contaron, no al Dios que me presumieron. Que podamos contar al Dios que podamos conocer al Dios de las Escrituras, al Dios que está aquí. Que nuestra autoridad máxima sea tu palabra y que podamos conocerte. Que pasemos largas horas estudiando este libro. Que nuestra prioridad sea conocerte, para que entre más te conozcamos, más te adoremos, más te amemos. Y entre más te amemos, más nos lleves a conocerte. Espíritu Santo, pon un hambre por ti. Que 2021 sea el año donde más leímos, donde más buscamos tu rostro. Que pasemos de la emoción a la convicción. Que pasemos de lo emocional y sensorial a la convicción, a la obediencia, a la determinación. Que hagamos de tu ley nuestro diario vivir. Y estas palabras las repetirás a tus hijos y las hablarás cuando vayas en el camino, y las repetirás en tu casa y las pondrás como señal en tus puertas, en tus habitaciones. Y recién ahí, dice la Biblia, todo en ti será prosperado. Pero no esa prosperidad barata que se rebaja con dinero. No, la mejor prosperidad es la paz, el gozo, el consuelo, el amor. Y tal como lo dijo el apóstol, que el amor del Padre, la gracia de su Hijo Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean en todos ustedes. Sean en todos ustedes. Y si de ahí Dios nos bendice, gloria a Dios. Y si de ahí Dios nos sana, gloria a Dios. Y si de ahí Dios nos levanta, wow, gloria a Dios. Pero que eso no sea el fin, que esa no sea la motivación. Que la motivación siempre sea Él, por y para Él. ¿Están conmigo? Podemos darle un aplauso a Dios. Los que se conectaron, gracias. Gracias por unirse con nosotros, por hacer iglesia con nosotros. Como quisiéramos que más y más se puedan conectar, pero estoy seguro que los que están, o los que estamos en cada reunión, sea online o presencial, estoy seguro porque Dios así lo ha pedido. Pero también estoy seguro que Dios desea más y más gente pueda conocerle. Así es que quiero invitarte a que más gente conozca de Dios. El objetivo de Dios es la adoración a Él. Por eso al final de los tiempos dice: y toda lengua confesará que Él es Dios, toda rodilla se doblará ante Él. Así es, todo lo que hacemos, servimos, misiones, evangelismo, pastorado, apostolado, todo eso, el fin es la adoración a Dios. La adoración a Dios. ¿Lo crees? Los que nos ven, que Dios te bendiga. Pasa un domingo extraordinario. Que sea el inicio de una devoción, de una obediencia, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Proponte este año leer su palabra. No te quedes con lo que yo, tu pastor, dice. No, vea la palabra, aprende de la palabra, medita en ella, memorízala. Sé tú
el que literalmente se propone a conocer más de Dios a través de su palabra. Nos vemos, Dios mediante, el martes en la oración a las 7 de la mañana, el miércoles a las 6:30 de la tarde, el jueves 7 de la mañana. Si no puedes venir a estas reuniones presenciales, no olvides conectarte y compartir. Y si no, nos vemos también el próximo domingo. Dios te bendiga, cuídate mucho y pasa una extraordinaria tarde. Hasta pronto. Chao.